Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Bueno, en este segundo capítulo les queremos platicar un poco más de este gran personaje, Ángela, y cómo fue desarrollando su potencial y su percepción a lo largo de su vida. Pues muchos la llaman, o la querían llamar medium, pero realmente creo que ella fue mucho más allá. Ahora les contaremos una experiencia que tuvo en su juventud. En su juventud, pues ella se desarrolló normalmente, era muy alegre, era una persona muy delgada, se juntaba mucho con uno de sus hermanos, los dos más chicos, digámoslo así, y ellos siempre jugueteaban después de la escuela, siempre se juntaban. Aquí también quiero hacer un paréntesis porque todos los seres humanos tenemos, esto ya lo estudiamos con ella, tenemos percepción en varios puntos, es decir, algunos tienen una percepción en ver algo que los demás no ven, otros en no escuchar algo que los demás no escuchan, algunos en olfatear algo que los demás no olfatean, y casi todos tenemos despierto el sentido de, precisamente a nivel del estómago, sentir. Cuando decimos que sentimos alguna presencia, es precisamente pues en la parte abdominal donde sentimos, ¿no? Todos tenemos realmente este tipo de percepciones, también lo aprendimos después. Sin embargo, ella no lo sabía. La primera percepción que se le fue despertando a ella fue el sentido del olfato. Como escucharon en la vez anterior, pues fue una niña que tenía despierto, o el primer sentido que despertó fue el olfato. Sin embargo, también sentía cosas y veía cosas. Y en su juventud le pasó algo muy similar con una percepción del olfato. Le platicó a su hermano que de alguna forma olía mucho a fierro quemado. Y le dijo, ¿qué es? ¿Tú lo puedes oler también? Y él decía, no, yo no puedo oler a fierro quemado. Y le dijo ella, sí, vamos a buscar el origen del olor. Bien, se pusieron a buscar el origen del olor. Y su hermano le insistía que él no olía nada. Y ella, es que es un olor muy fuerte a fierro quemado. El hermano se reía también un poco porque pues decía, ¿cómo a fierro quemado? Es un olor muy específico, yo lo podría oler, pero no lo percibo. Después de que pues buscaron, no encontraron la fuente de aquel olor, llegaron a su casa y aproximadamente 2 días después pues supieron de un accidente en la familia muy fuerte. Cuando les fueron a platicar de este accidente, les dijeron que había sido tan fuerte el choque que desprendía un fuerte olor a fierro quemado. Cuando lo dijeron, pues digamos que los hermanos se voltearon a ver, ¿no? Si se dan cuenta, fue otra percepción también olfativa, una percepción que todos también podemos desarrollar y que más adelante les iremos platicando cómo es que nos dimos cuenta que todos tenemos este tipo de percepciones. También en su juventud, pues ella no le gustaba mucho estudiar, era, digamos, uno de sus cocos, la escuela, pero siempre jugaba mucho a la intuición. Tanto en los exámenes como cuando tenía que llevar tareas, jugaba mucho a la intuición. Realmente no a estudiar, sino a la intuición. Cosa que después, cuando fue creciendo, pues fue desapareciendo porque le encantaba leer. Y se comía los libros de cualquier tipo de literatura. Le gustaba leer incluso 2 o 3 libros al mismo tiempo. Se aburría de uno y leía otro, y luego leía el tercero. Era una persona que fue cultivándose muchísimo.
Pero bueno, de eso de que jugara con su intuición, realmente a la hora de presentar un examen, lo que le intuía, lo que le latía más eran siempre las respuestas correctas. Y fue algo que nos fue enseñando a nosotros poco a poco. Este podcast se llama pues El legado de Ángela porque no solo lo que le pasó a ella quedó ahí en ella, sino nos dejó un legado precisamente, tanto de conocimiento como de muchas experiencias que les iremos contando. Aquí también te quiero platicar que es muy probable que esta percepción que ella tenía tan fuerte también haya sido legado de alguno de sus familiares, dado que contaban que alguna de sus tías le gustaba jugar con una mesa que tenía 3 patas. Y a esta mesa le preguntaba muchas cosas. Y la mesa, depende de cómo se moviera, ella ya sabía interpretar si era así, si era no, o cómo era. Desarrollaron por ahí un lenguaje. Creo que era una de sus tías abuelas, algo así. Y dentro de la familia siempre hubo personas que percibieron y vieron cosas que en este mundo la mayoría de las personas no podemos percibir. También en su juventud ella decía muchas cosas a su mamá, pero eran ya tantas que pues no le creían bien lo que ella decía, ¿no? Dentro de su juventud, otra percepción olfativa muy fuerte que tenía era que de pronto decía que olía a cera. Eso es algo que tenemos muy marcado en la familia. Y cuando decía que ella olía a cera, indudablemente alguna persona cercana fallecía. Era un acierto increíble que, a pesar de que tenía esa percepción y de que lo manifestaba y que lo decía días antes, muchas personas pues no le creían. Hasta este punto te quiero narrar que pues todo lo que nos pasó de primera mano. No es que me lo hayan contado a mí como locutor, me pasó de primera mano, y a las personas que me están ayudando a realizar este podcast, la conocimos y fue una persona extraordinaria. Y en este camino de que le pasaban tantas cosas inexplicables, pues ella siempre buscó el conocimiento, de manera que siempre buscó saber por qué le pasaban a ella esas cosas, por qué sabía, por qué veía, por qué escuchaba y por qué sentía, porque realmente ella tenía casi todos sus sentidos desarrollados. Así que estudiamos con varios grupos: gnósticos, rosacruces, masones, muchas cosas, incluso con sacerdotes católicos también, muchas cosas que le fueron informando, le fueron diciendo, nos fueron prestando mucha bibliografía. Y aquí te iremos platicando poco a poco cuál fue el desarrollo de toda esta historia. Espero que estas pequeñas 2 historias te hayan gustado y nos veremos el siguiente podcast. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.